¿Qué tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez aquí a su espacio en los pasos del Maestro. Hoy es el cuarto episodio sobre el tema de la importancia de testificar, así que abre tu material, prepara tu Biblia y tengamos allí la oportunidad de continuar estudiando este tema. Y hoy vamos a resolver la pregunta: ¿qué debemos hacer cuando las personas rechazan el mensaje del Evangelio? Sí, es una buena pregunta, porque algunos toman el rechazo de una manera personal, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad de testificar y no quieren recibir el Evangelio, hoy algunos quisieran coger la Biblia y darles por la cabeza o levantar la mano y decirles, hijo del diablo, vete al infierno, cosas por el estilo. Y bueno, alguna vez relata la Escritura de un episodio donde Jesús entra a una ciudad para testificar, ¿sí? Y los rechazaron. No queremos que estén en esta ciudad. Y entonces Jacobo y Juan, ¿sí? Los hijos de Zebedeo, le hicieron esta propuesta a Jesús: Señor, haz que descienda fuego del cielo y los acabe. Mira, tomaron ese rechazo de una manera personal. Y bueno, eso es un tema muy humano, porque pues estamos enamorados del Señor, estamos apasionados, tenemos claro, estamos persuadidos del mensaje del Evangelio, amamos el Evangelio, amamos a Cristo, y nos duele el rechazo, nos duele la burla contra Cristo y estas cosas. Entonces, pues por supuesto, hay una respuesta que quisiéramos dar del mismo calibre de la persecución que a veces hacen contra el mensaje del Evangelio. Y bueno, Jesús nos deja unas pautas, la Escritura nos enseña cómo reaccionar realmente cuando algo así pasa. Recordemos que la Biblia dice que el estado natural del hombre es condenación. No es que las personas, son salvas y entonces aquí cuando creen en Cristo pues no van a ser condenadas. No, el estado natural de las personas es condenación. Y cuando predicamos el Evangelio, su meta es que salga de esa condición. No sale porque nosotros lo saquemos de allí, no sale porque Él logre salir por sus propios medios, sale porque comunicamos el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo les da convicción de pecado, de justicia y de juicio, entonces optan por el arrepentimiento y ponen su fe en Cristo Jesús, y como consecuencia el Espíritu entra a morar en ellos, nacen de nuevo a una nueva vida en Cristo y son trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya hemos visto eso en temas anteriores. Pero entonces, con todo esto, pues si no aceptan el mensaje del Evangelio, ya están condenados. ¿Qué podemos hacer? ¿Condenarlos más porque rechazaron el mensaje del Evangelio? Entonces, no hay nada que hacer, ¿sí? Viene un reo, ¿sí? a un juicio, y entonces ya ha sido condenado. El resultado del veredicto del juicio es: estás condenado, ¿sí? Entonces alguien dice: Señor juez, yo quiero pagar la fianza de este hombre para que sea libre. Y dice el reo: a mí no me importa tu fianza, yo no quiero tu dinero, a mí no me importa, yo no quiero tu dinero, ¿sí? ¿Y qué puede hacer el hombre que quería dar la fianza? ¿Puede condenarlo más de lo que ya está condenado? No, ya está condenado. Entonces, ¿por qué debería molestarse el hombre que hizo la propuesta de pagar la fianza? No, si ya está condenado. Bueno, pues, si no quieres, ¿qué puedo hacer yo? Ya estás condenado, ¿sí? Así pasa también cuando las personas rechazan el mensaje del Evangelio. No debe haber una respuesta personal contra ellos. Miremos la Escritura al respecto. En Juan capítulo 12, verso 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¡Wow! Es una palabra interesante. ¿Quién le juzga? ¿Debemos nosotros juzgarle? No, no es necesario que le juzguemos. ¿Por qué? Porque la palabra le juzgará. El día que se confirma su condenación ya para la eternidad, ¿sí? Esta persona diría: pero si yo fui bueno, yo hice muchas buenas obras, yo fui a la iglesia algunas veces, sí hice algunas cosas malas y todo, pero pues, ¿por qué deberían condenarme? No, pues un día se te presentó el mensaje del Evangelio y tú rechazaste la palabra, sí, vino a ti
y tú la rechazaste y por eso no pudiste ser salvo. Ah, pero es que yo no sabía. Rechazaste la palabra. La misma palabra dará testimonio que causará, que confirmará su condena final. En Isaías 55, del 10 al 13, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Y aquí hay una verdad importante. Cuando comunicamos el mensaje del Evangelio y de pronto sentimos el rechazo de alguien, no reaccionemos personalmente. No lo tomemos de manera personal. Dejemos, ya fue dada la palabra, dejemos que la palabra haga su efecto. Dejemos que la palabra haga el proceso. Cuando yo tuve la experiencia de conocer de Cristo en un bus, un compañero del colegio de 13 años, mientras yo tenía 14 años, me compartió el mensaje del Evangelio. Ya había dos momentos en torno a mi vida que habían tocado a mi corazón, dos momentos previos a ese de recibir a Cristo en aquella experiencia de mi conversión. Y fue un día, una hoja blanca en el piso, la levanté, la volteé y encontré unas letras grandes que decía, ya la encontré. Me pareció graciosa la hoja porque pues, ya la encontré. Pero en letra pequeña decía, una nueva vida en Cristo. Esto fue el primer mensaje que yo recibí de Cristo. Extraño, ¿verdad? Luego, en otra ocasión, iba corriendo por la calle, haciendo una diligencia. Corría porque hacía algo de lluvia y alguien pasaba en un equipo de perifoneo, en un carro. Y mientras corría yo, sí, tal vez tenía... En el primer episodio que les relato, tal vez tenía unos 11 años y a los 13 años sucede esto que les estoy contando. Voy corriendo, sí, y la lluvia ha venido, bueno, no es intensa, es una brisna, llamaría yo, y alguien avanza con su carro predicando el Evangelio y desde el carro me arroja un librito pequeño que cae a mis pies, me detengo, sí, lo recojo, y lo meto al bolsillo y cuando regreso a casa empiezo a leer un evangelio de Mateo y empecé a leer la palabra y luego este hermano, este chico, compañero del colegio, me comparte el mensaje del evangelio. Ahí vino la palabra haciendo efecto ya previamente en mi vida, así que no hubo ninguna resistencia de mi parte. Claro, yo era una persona no muy amable con mis compañeros, hacía cosas no muy agradables con mis compañeros. Así que que me estaba compartiendo sabía que yo no era una perita en dulce para predicar el Evangelio. Yo podría rechazarlo y burlarme de él y hacerle bullying por su fe, pero no fue así. El Espíritu Santo, allí en ese bus, en ese mensaje tan sencillo, Él me compartió un mensaje, me habló de Cristo, no me habló de su iglesia, de su religión, de mi religión, criticando al gobierno, no, me habló de Cristo y ahí, en ese bus, yo hice entrega de mi corazón a Cristo Jesús. Así que la palabra hace el efecto. Ella hace la transformación. No nos disgustemos con los que rechazan. Aquellos que en estos momentos pueden estar rechazando, mañana sí podrían poder escuchar otra vez el mensaje y asociar y entender, wow, yo ya como que estoy empezando a entender que esto va viniendo a ser cierto. Decía Bill Bright, el éxito de testificar consiste en hablar de Dios, de la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios. Si rechazaron, no importa. Pablo rechazó inicialmente y después tiene una experiencia personal con Cristo. Así que no todos en la primera presentación del Evangelio reciben al Señor Jesucristo. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un mandamiento, ¿sí? Amar a nuestros enemigos. Aquella persona que rechaza el mensaje del Evangelio no quiere saber de Cristo de alguna manera, está en una condición de contrariedad, una posición de enemistad, llamémoslo así en esos momentos. ¿Y qué dice la Escritura? Que amémoslos. ¿Cuál es la mejor manera de amar a alguien? Presentándole el mensaje del Evangelio.
dejando que el Espíritu de Dios obre en nosotros y a través de nosotros para amarlos, bendecirlos, hacerles el bien y orar por ellos. Es lo que el pasaje está diciendo. Amarles, bendecirles, hacerles el bien, orar por ellos. Así que no debemos tener esa actitud de los hijos del trueno, los Boanerges, sí, dice Juan y Jacobo, en la pretensión de que cayera fuego del cielo porque los rechazaron. Sí, amémoslos, comprendámoslos. Tal vez alguna vez nosotros estuvimos en la misma condición de ellos. Sí, estábamos en la misma condición de ellos. Y tal vez la primera vez que nos predicaron el mensaje del Evangelio, tal vez rechazamos, tal vez no nos simpatizó, tal vez tuvimos esta reacción y no quisimos. Pero bueno, la gracia de Dios nos alcanzó y aquí estamos. Así que cuando testifiquemos, no le tengamos temor al rechazo. Aun cuando nos rechazan, no creamos que porque nos rechazaron fuimos un fracaso predicando el Evangelio. Claro, si lo que hicimos fue ofenderles, si lo que fuimos, lo único que la predicación fue una crítica a su religión, a sus prácticas, enviándolos al infierno es que ustedes son unos pecadores perversos y ustedes hacen esto y aquello, y ahí fue todo lo que hicimos. Bueno, sí hay que hablar del pecado, pero hay que dar esperanza por la obra de la cruz del Evangelio. Hay que mostrar la condición pecaminosa, sí, eso es correcto, para que el hombre pueda comprender la necesidad de la obra salvífica, de la obra redentora. Eso es importante hacerlo. Pero si solo me quedé en un acto de condenarlo, pues va a haber una respuesta negativa también. Entonces, cuando predicamos correctamente el Evangelio y tenemos una respuesta de rechazo, no demos por pensado que ya fracasamos. ¿Por qué? Porque ahí está la palabra, como dice el pasaje de Isaías, está la palabra trayendo convicción, obrando en él. No es que cuando llueve ya la semilla germinó y dio fruto ya, no. Pero esa lluvia alimentó, y viene otra lluvia y alimenta, y viene otra lluvia y alimenta, y así la vida va dándose en esta nueva planta hasta que germina y da fruto. Algunos han escuchado el Evangelio 3, 4, 5, 10, 15 veces antes de poder dar el paso de fe para creer en Cristo. ¿Sí? Porque no estaban seguros, porque dudaban, porque tenían suspicacias respecto al Evangelio, porque los habían engañado, porque les dijeron, eso es mentira, no se metan, el que crea en eso se va a ir al infierno. Yo he escuchado ese tipo de cosas. Hay gente engañadora y perversa que pone bloqueos al mensaje del Evangelio en la mente de otros. Juicio de Dios para ellos, porque son tropezadero para quienes han de creer, pero ahí está verdad. Y el último pasaje, Mateo 10:14, allí dice, si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Es decir, en otras palabras, lo que está diciendo Jesús, ¿sabe qué? No hagan nada ustedes contra esas personas. Déjenmelos a mí. ¿Sí? Porque ustedes los rechazan. El que los rechaza a ustedes por el mensaje del Evangelio, me está rechazando a mí. Es una forma de decirlo. Y ustedes no se pongan a insistir y es que yo te voy a lograr convencer para que te conviertas porque yo tengo eso claro y tú no lo tienes claro y yo voy a hacer lo que sea para convertirte. Mira, no vas a convertir a nadie. Sácate esa idea de la cabeza. Quien hace la obra de la conversión es el Espíritu Santo, con el poder de la palabra. Pero no creas tú que tú puedes persuadir a alguien. Pablo, como lo leímos en un episodio anterior, no vino con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence a las personas. Así que tú solo testifica y deja que el Señor llene tus labios de sabiduría. Habla el mensaje del Evangelio, habla la palabra de reconciliación, habla la verdad de la obra de Cristo. Habla de la obra redentora. No hables de otros temas. No hables de tu iglesia, que es que en mi iglesia esto y aquello. No hables de tu pastor presentándolo como una persona maravillosa, que bien puede serlo, pero es de Cristo lo que tenemos que hablar. No presentes tu religión como la mejor y las demás son las peores. La tuya salva y las demás no salvan. Eso no es el tema nuestro. Nuestro tema es la obra de Cristo. Habla de Cristo. Hazlo con amor. Te rechazan, déjale los resultados a Dios. Sí. Y si ese rechazo fue tajante, rechazo absoluto, mira, el Señor se encargará de ellos. Allí es claro cuando dice entonces, os digo de cierto que en aquel día el juicio será más tolerable
en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que bien sabemos que descendió fuego del cielo y los destruyó. Y dice, así ese castigo es más leve frente a los de aquella ciudad que rechazan el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya están condenados, ¿sí? Y simplemente se confirmará la condenación eterna para sus vidas en el juicio final. Así que, queridos, ahí tenemos este aspecto que debemos hacer cuando nos rechazan. No lo tomemos personal. Amén. Bien, nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.